Medicina tradicional china, parte 3. En esta clase vamos a estudiar 8 temas principales, los cuales son los siguientes. Primero, la relación entre los órganos Sang o Yin, luego la relación entre los órganos Sang y Fu, la relación entre los órganos Fu, los factores patógenos, la energía perversa viral, Li Qi, las 5 energías perversas internas, las 7 emociones y finalmente la relación entre las 7 emociones y la energía, la sangre y los órganos internos. Primero, respecto a la relación entre los órganos Sang o Yin, vamos a estudiar la relación entre corazón y pulmón. El corazón domina la sangre y el pulmón domina el chi. La circulación de la sangre depende de la fuerza impulsora del chi. Al mismo tiempo, el chi está sujeto a la sangre para ser distribuido por el cuerpo. Ambos, corazón y pulmón, chi y sangre, dependen entre sí. Sin chi la sangre se estancará y sin sangre el chi será débil. Las deficiencias patológicas del chi pectoral debido a la falla del pulmón darán como resultado estancamiento de sangre, trayendo como consecuencia sensación de opresión en el pecho, una respiración entrecortada, palpitaciones, labios y lengua azulados o púrpuras. Por otra parte, la lenta circulación de la sangre, por deficiencia del chi o yang del corazón, podrá interferir con la función del pulmón en descender y dispersar, lo cual dará como resultado tos, respiración entrecortada, sensación de ahogo y sofoco en el pecho. La relación entre el corazón y el vaso. El corazón domina la sangre y el vaso controla la sangre. La función del vaso de transportación y transformación depende de la función del yang shi del corazón y el riñón, en tanto que la formación de la sangre depende de la función de transformación y transportación de las materias esenciales de los alimentos y el agua. La sangre circula en los vasos y es impulsada por el corazón. El vaso, por su parte, controla la sangre en los vasos, manteniéndola, en su lugar natural, tal como la tierra mantiene control sobre el agua. Las patologías del corazón y el vaso comúnmente se transmiten y afectan mutuamente. Por ejemplo, la falta de nutrición por deficiencia del chi del vaso o la hemorragia por deficiencia del vaso en controlar la sangre pueden resultar en la consumición y agotamiento de la sangre del corazón. El sobrepensamiento o pensamientos obsesivos o recurrentes pueden también consumir la sangre del corazón, dando como resultado una falla en la transportación y transformación que realiza el vaso. Ambos fenómenos pueden dar como resultado síntomas de palpitaciones, insomnio, falta de apetito, laxitud y apariencia pálida. Esto es conocido como deficiencia del corazón y el vaso. La relación entre el corazón y el hígado. El corazón y el hígado tienen una estrecha relación, no solamente en las actividades fisiológicas, tales como la circulación de la sangre, sino también en las emociones y actividades del espíritu. El corazón domina la sangre y el hígado la guarda. Solo cuando la sangre es suficiente, el hígado puede guardarla y administrar su volumen y cantidad necesaria para el funcionamiento orgánico. El hígado mantiene el libre fluido del chi y la sangre, asegurándose que estos no se estanquen. Estos, a su vez, beneficia la función del corazón en propulsar la sangre. Patológicamente, el corazón y el hígado se influyen mutuamente. Por ejemplo, la deficiencia de sangre del corazón siempre causará deficiencia de sangre del hígado, lo cual provocará insomnio, sueños perturbados, debilidad general, mareos, visión borrosa, debilidad de los ojos, menstruación retardada, etc. Por otra parte, la hiperactividad del hígado yang puede disturbar al corazón causando jaquecas, ojos rojos, irritabilidad, insomnio, intranquilidad de la mente, sueños perturbados, etc. La relación entre el corazón y el riñón. El corazón domina el fuego,
se ubica en el yao superior y domina el yang. El riñón domina el agua, se ubica en el yao inferior y pertenece al yin. La relación entre ambos se refiere al equilibrio entre yin y yang en ascender y descender. En condiciones normales, el yang del corazón desciende conjuntamente con el yang del riñón para calentar el yin y el agua del riñón. En contraste, el yin del riñón asciende conjuntamente con el yin del corazón para calmar y humedecer al corazón y prevenir que éste entre en una hiperactividad desenfrenada. Esta relación de control y ayuda mutua es conocida como armonía del corazón y el riñón. Cuando el agua y el fuego están en armonía, existe un balance entre lo superior y lo inferior, la calma y la actividad, el yin y el yang, lo cual da como resultado una función fisiológica normal y equilibrada entre el corazón y el riñón. La relación entre el vaso y el pulmón. La relación entre el vaso y el pulmón está directamente conectada con el chi y el fluido del cuerpo. El vaso domina la transportación y transformación y es considerado como el responsable de la creación del chi adquirido y la sangre. La fortaleza del chi del pulmón depende del suministro de la esencia de agua y alimentos. Por esto la calidad del chi del pulmón depende de la acción de nutrición del chi del vaso. Por otra parte, la acción del vaso de transportar y transformar el agua y los alimentos también depende de la acción coordinada de descender y dispersar del pulmón. Dice el texto clásico Neijing, el vaso distribuye el chi al pulmón, el cual regula los pasajes del agua para transmitir los fluidos hacia la vejiga. La relación entre el hígado y el pulmón. Esta relación energética se manifiesta mayormente en la calidad de hacer descender y ascender el chi, en orden a mantener las funciones normales del cuerpo. El chi del pulmón desciende y el chi del hígado asciende. Si el chi del hígado se frustra, puede transformarse en fuego, el cual va a ascender consumiendo el fluido del pulmón, dando origen a manifestaciones como dolor del hipocondrio, irritabilidad, tos, lo cual se conoce como invasión del pulmón por fuego del hígado. Una falla del chi del pulmón en descender puede llevar a producir una sequedad y calor patológicos, los cuales pueden consumir el yin del riñón y el hígado, produciendo hiperactividad del yang del hígado. En este caso, en adición a la tos, habrá dolor en el pecho y el hipocondrio, mareo, dolor de cabeza y enrojecimiento de los ojos y la cara. La relación entre el pulmón y el riñón. El movimiento del agua y del chi están directamente influidos por el pulmón y los riñones. El metabolismo del agua está relacionado directamente con el pulmón y el riñón. Una falla del pulmón en dispersar y descender o una falla del riñón en evaporar el agua no solamente afectarán el metabolismo del agua, sino que también van a influirse uno al otro, creando un mayor daño en el metabolismo, ocasionando síntomas como tos, falta de respiración, dificultad de estar tendido de espalda, edema, etc. En el Neijing dice, por eso cuando el agua ataca puede causar edema en el pie e hinchazón del abdomen, asma con inhabilidad de tenderse. El pulmón domina la respiración y el riñón domina la recepción del chi. Solo cuando el riñón es fuerte y sano puede atraer el chi del pulmón hacia abajo. Cuando el chi del riñón es deficiente y falla en recibir el chi del pulmón, el chi va a permanecer flotando en la parte superior. Cuando una prolongada deficiencia del chi del pulmón afecta al chi del riñón, habrá una falla en la función del riñón en la recepción del chi. Estas dos condiciones darán como resultado una falta de respiración adecuada, la cual se agravará con el movimiento. La relación entre el hígado y el vaso. Estos órganos están relacionados con la digestión del agua y los alimentos y la circulación de la sangre. El vaso controla la transportación y transformación y el hígado mantiene la libre circulación del chi. Cuando el hígado cumple sus funciones correctamente, la acción de descender del estómago y ascender del vaso
serán coordinadas para mantener la digestión, la absorción y la distribución de los alimentos. De la misma manera, si la cantidad y calidad del agua y los nutrientes procesados por el estómago y el vaso son normales, la calidad de la sangre será adecuada. El vaso controla la sangre y el hígado la guarda y regula su cantidad. Ellos coordinan sus funciones para mantener una calidad y circulación de la sangre y cubrir las necesidades del cuerpo. Patológicamente, el estancamiento del chi del hígado va a afectar la función de transformación y transportación del vaso, resultando en dolor en la zona del hipocondrio, depresión mental, irritabilidad acompañada de sensación de hinchazón del abdomen y pérdida del apetito, digestión irregular y letargia. Esto se conoce como estancamiento del chi del hígado, causando deficiencia del vaso o desarmonía del hígado y el vaso. Si el chi del vaso es débil, va a fallar en controlar la sangre o en promover la función de transportación y transformación. Esto puede traducirse en una deficiencia de la calidad de la sangre en el hígado, causando falta de apetito, visión borrosa, desequilibrios del periodo menstrual. La relación entre el vaso y el riñón. Esta conexión se manifiesta mayormente en la relación del chi congenital y el chi adquirido. El vaso y el estómago son considerados como los productores del chi adquirido y el riñón en la fundación del chi congenital. La esencia del riñón depende de la nutrición del agua y los alimentos procesados por el vaso. Por otra parte, el vaso depende para su función de transportación y transformación de la calidad de calentar y propulsar proveniente del yang del riñón. Por lo tanto, lo congenital promueve lo adquirido y lo adquirido nutre lo congenital. En sus patologías, el vaso y el riñón se influyen mutuamente. Cuando el riñón yang es deficiente, fallará en calentar el vaso yang. Cuando el vaso yang es deficiente, va a causar exceso de yin en el interior, lo cual va a afectar el yang del riñón y a causar deficiencia. Las manifestaciones clínicas pueden incluir síntomas como hinchazón abdominal, borborigmos, heces sueltas, dolores de la región lumbar y las rodillas, rechazo al frío y miembros fríos. Y esto es conocido como deficiencia del yang del riñón y del vaso. La relación entre el hígado y el riñón. El hígado guarda la sangre y el riñón guarda la esencia. La sangre del hígado depende de la nutrición de la esencia del riñón y la esencia depende de la sangre del hígado. La esencia y la sangre se producen y dependen la una de la otra. En medicina tradicional china se dice la esencia y la sangre tienen el mismo fundamento y el hígado y el riñón tienen el mismo origen. La deficiencia de la esencia del riñón le resta al hígado la nutrición de la sangre. Esto causa la deficiencia del yin del hígado, resultando finalmente en deficiencia de yin en los dos, riñón e hígado. Las manifestaciones clínicas serán dolor de las rodillas y el área lumbar, emisión seminal, tinnitus, mareos, vértigo, sequedad de los ojos. La deficiencia del yin del hígado puede producir un levantamiento del yang del hígado, dando origen a síntomas de hiperactividad del hígado yang, con síntomas como dolor de cabeza, ojos rojos, irritabilidad, mareos, etc. Cuando esto se prolonga, se consume el yin del riñón y esto dará origen a síntomas de tinnitus, debilidad lumbar, impotencia, etc. Estudiemos ahora la relación entre los órganos Sang y Fu. Esta relación se refiere a la condición interna-externa que existe entre los órganos Sang o Yin y los órganos Fu o Yang. El Yang domina lo exterior y el Yin lo interior. Los órganos se asocian en pares Yin y Yang a través de los meridianos y colaterales. Primero estudiemos la relación entre el corazón y el intestino delgado. El fuego patológico del corazón es de tipo exceso. Este fuego puede ser transmitido al intestino delgado causando orina ardiente y amarilla. Esto se conoce como exceso de calor en el intestino delgado.
Asimismo, el calor excesivo del intestino delgado puede ascender a través del meridiano afectando al corazón, causando síntomas de agitación de la mente, lengua roja con ulceraciones, insomnio, etc. La relación entre el hígado y la vesícula biliar. La vesícula está unida al hígado, entrelazada con este por su relación de meridianos hermanos. Asimismo, los síntomas derivados de cualquiera de estos órganos no se pueden ver separados de su pareja y las manifestaciones clínicas pueden ocurrir frecuentemente en los dos órganos a la vez. Por ejemplo, los excesos de fuego del hígado y la vesícula pueden presentar síntomas de dolor en el hipocondrio y el pecho, sabor amargo en la boca, sequedad de la garganta e irritabilidad. En el caso de calor con humedad en estos dos órganos, puede aparecer además síntomas de depresión mental, lo que indica estancamiento del chi del hígado y calor interno. La relación entre el vaso y el estómago. Ambos órganos están situados en el hiato medio y están relacionados con sus canales en forma interna y externa. El vaso domina la transportación y transformación, mientras que el estómago controla la recepción de los alimentos. En sí, todo el proceso de la digestión depende de estos dos órganos. Así, la recepción y el procesamiento de los alimentos es del estómago y la absorción de los nutrientes pertenece al vaso. El estómago prepara los nutrientes para que el vaso los absorba y distribuya. La disfunción del estómago en la recepción puede causar bajo apetito, sensación de malestar en el abdomen. La falla del vaso en la transportación y transformación va a causar hinchazón del abdomen después de comer y heces sueltas. El vaso controla el ascender y el estómago el descender. El vaso distribuye los nutrientes al pulmón y al corazón. El estómago mueve los líquidos y alimentos digeridos hacia abajo. Si el vaso desciende cuando debe ascender, puede causar diarrea y caída del recto. Si el chi del estómago asciende cuando debe descender, habrá náuseas, vómitos, hipo, etc. El famoso médico Ye Tianqi de la dinastía Qing dijo: el estómago domina la recepción y el vaso domina la transportación y transformación. El vaso está actuando bien cuando asciende y el estómago cuando desciende. La relación entre el pulmón y el intestino grueso. Cuando el chi del pulmón desciende, la función del intestino grueso de mover lo turbio será normal. Si el intestino grueso está obstruido por estancamiento, puede impedir que el chi del pulmón descienda. Clínicamente, cuando el chi del pulmón falla en descender, falla en humedecer y enviar los líquidos hacia abajo. Esto causará la dificultad de movimiento de lo turbio en el intestino grueso. Cuando el intestino grueso es obstruido por excesivo calor, va a inducir una falla del chi del pulmón, resultando en tos y sensación de hinchazón y obstrucción en el pecho. La relación entre el riñón y la vejiga. La función de la vejiga depende de la condición del chi del riñón. El chi del riñón asiste a la vejiga en metabolizar el fluido y cuando el chi del riñón es suficiente, la vejiga se abre y cierra normalmente, manteniendo el fluido bajo control. Cuando el chi del riñón es deficiente, la vejiga no se abrirá y cerrará normalmente, resultando en incontinencia urinaria, goteo de la orina, etc. Por lo tanto, las patologías relacionadas con la orina son relativas tanto a la vejiga como al riñón. Estudiemos ahora la relación entre los órganos Fu. La tarea principal de los órganos Fu es la transportación y transformación. Ellos tienen un rol principal en las funciones de la digestión, absorción y eliminación. Cuando los alimentos entran al estómago, éste los digiere y los envía hacia abajo al intestino delgado, el cual los procesará nuevamente separando lo claro de lo turbio. Lo claro pasa a ser la sustancia nutritiva, lo turbio son las materias sucias que pasarán a ser eliminadas por el intestino grueso. El fluido turbio será eliminado por la vejiga a través de su función de transportación. El proceso de digestión, absorción y eliminación depende mayormente de a. El hígado y la vesícula y su capacidad de mantener la libre circulación del fluido orgánico.
B. La función del Sanyao en distribuir el Yuan Qi y hacer circular el agua en el cuerpo. C. Las funciones de todos los órganos Fu, los cuales transforman y transportan el agua y los alimentos, procesando, distribuyendo y eliminando estas materias. Ellos funcionan normalmente cuando se abren y cierran sin problemas, pero están en desarmonía cuando se obstruyen. Ahora estudiemos la etiología y los factores patógenos. Las 6 energías perversas externas, o en chino Qie Qi, son 1. Viento, 2. Frío, 3. Calor, 4. Humedad, 5. Sequedad, 6. Fuego. Primero, respecto al viento, es el factor patógeno cuyo chi predomina en la primavera. Así, las patologías relacionadas con el viento aparecen mayormente durante esta estación, como por ejemplo las alergias al polen. Aunque también se da que este factor climático puede presentarse en otras estaciones, principalmente aliado con el factor predominante en ese tiempo. Un ejemplo de ello es el viento frío, que en el invierno ataca los riñones. El viento es el factor patógeno más común y sus manifestaciones clínicas pueden aparecer en cualquier época del año. El viento ataca al cuerpo penetrando por la piel y los poros. Para la medicina tradicional china, es uno de los factores patógenos más importantes en la aparición de enfermedades de origen externo, originadas por las agresiones climáticas. Observando la dinámica energética de los 5 elementos, vemos que el viento está asociado con el hígado y la vesícula biliar. Las características y manifestaciones clínicas del viento son las siguientes. El viento es una energía de tipo yang en movimiento y como tal tiene tendencia a atacar principalmente las partes yang del cuerpo. Es ascendente y se exterioriza, es decir, ataca sobre todo la parte superior del cuerpo, como por ejemplo la cabeza, la cara, el cuello, los hombros, los meridianos yang y la superficie del cuerpo abriendo los poros. Los síntomas más comunes que producen son los siguientes: la cefalea, sudoración, temor al viento, nariz tapada, estornudo, parálisis muscular, picazón de garganta, nariz y ojos. El viento se caracteriza por su movilidad y cambio rápido, es decir, una localización no fija de la enfermedad con dolores o síntomas que emigran. Por ejemplo, en el síndrome B, de dolor muscular, reumatismo, provocado por viento, frío o humedad, cuando el dolor es móvil y no se fija en un lugar concreto del cuerpo, se trata de una manifestación con predominio del viento. Se denomina bimóvil o bi de viento y corresponde a los dolores erráticos. Asimismo, las enfermedades provocadas por un ataque de viento tienen siempre una evolución rápida. El viento es el precursor de todas las enfermedades de origen externo. Las restantes energías perversas se unen generalmente a él para atacar al organismo, dando lugar a combinaciones como viento frío, viento calor, viento humedad, etc. Por ello se dice que el viento facilita la penetración de las otras energías patógenas. Los antiguos médicos chinos consideraban al viento perverso como la causa fundamental de los factores patógenos externos. Su Wen subrayó: el viento es el comienzo de todas las enfermedades. Respecto al punto número 2, frío, el frío es la energía que predomina en el invierno. Cuando su chi es más fuerte, es durante esta estación cuando el organismo humano está más expuesto al ataque de esta energía perversa, aunque también puede aparecer en otras ocasiones. El frío externo también ataca cuando uno se expone a un descenso brusco de temperatura o al viento después de haber transpirado, etc. El frío puede ser externo o interno. El frío externo puede atacar la superficie del cuerpo bloqueando la energía defensiva Wei Qi, o bien penetrar directamente al interior atacando al yang de los Zangfu. El frío interno es la manifestación patológica de la deficiencia de yang en el organismo. Aunque el frío externo y el interno son diferentes, se potencian mutuamente. Por ejemplo, la persona que padece un vacío de yang es más susceptible a los ataques de frío. A su vez, cuando el ataque de frío externo persiste, se debilita la energía yang y puede dar lugar a un síndrome de frío interno. Las características y manifestaciones clínicas son las siguientes. El frío es una energía perversa yin que ataca fácilmente al yang. El frío constituye un estado yin, ya que cuando hay exceso de yin hay frío, según el Neijing.
Cuando el yang es debilitado por un ataque de frío, yin, pierde su capacidad de calentar, generando un síndrome de frío. Cuando el frío ataca la superficie del cuerpo, la energía defensiva Wei Qi queda bloqueada y aparecen los escalofríos. Cuando el frío ataca directamente al vaso estómago, daña el yang del vaso y aparecen dolores abdominales, vómitos de líquidos claros, diarreas, lengua con la capa blanca y otros síntomas. El frío provoca estancamiento. El chi, la sangre y el fluido orgánico circulan por el cuerpo con fluidez gracias a la acción de calentamiento y propulsión del chi o yang del cuerpo. Cuando el frío afecta la sangre o la congela, o si el chi no puede calentarla, su circulación se ve impedida, dando origen a síntomas de dolor. Cuando hay obstrucción hay dolor, según el Neijing. El dolor es el predominio de la energía frío. Cuando hay frío hay dolor, según Su Wen. El frío provoca constricción. Este factor patógeno causa contracturas de los tendones, músculos y meridianos. Si ataca los meridianos y articulaciones, aparecerán contracturas tendinomusculares, dificultad de movimientos articulares, etc. Si ataca la superficie del cuerpo, contrae los poros, bloqueando la energía defensiva y provocando síntomas como aparición de fiebre, escalofríos sin sudoración, rigidez y dolor de cabeza y de cuerpo, pulso apretado, cara pálida y lengua con la capa blanca. Respecto al número 3, calor, el calor es la energía principal del verano. Las patologías asociadas con este factor climático están asociadas con el sol y el calor propios de cada estación. Es decir, entre el periodo comprendido entre el solsticio de verano y principios de otoño. A diferencia de los otros factores climáticos, se manifiesta solo durante la estación que lo rige. Las características y sus manifestaciones clínicas son las siguientes. El calor es una energía perversa yang propia del verano. Sus síntomas son de calor y por tanto de naturaleza yang. Algunas de sus manifestaciones clínicas pueden ser fiebre alta, agitación ansiosa, cara roja, pulso amplio y rápido, lengua roja con capa amarilla, orina fuerte, estreñimiento, sed y otros. La manifestación exagerada de calor va a consumir el fluido orgánico, provocando sudoración, lo que da lugar a síntomas como sed intensa con ganas de beber, orina fuerte y escasa, estreñimiento, etc. La energía se escapa junto con la pérdida de fluido orgánico por sudoración abundante y con ello aparecen síntomas de vacío de energía como la respiración corta, astenia o cansancio, desvanecimientos, pulso débil, etc. El calor frecuentemente va acompañado de humedad, principalmente en aquellas regiones tropicales o donde llueve comúnmente en el verano. Como resultado, esto manifestará en el cuerpo síntomas de calor y humedad, tales como astenia y pesadez de los 4 miembros, opresión torácica, náuseas, heces pastosas, diarrea, lengua hinchada y otros. Número 4. Humedad. La humedad es la energía característica del final del verano, también llamada la quinta estación. El final del verano se sitúa entre el verano y el otoño y es por lo general la estación más húmeda del año en China, aunque esto puede cambiar en otros países. La humedad puede ser externa o interna. La humedad externa tiene relación con el clima, el lugar de trabajo y la vivienda, mientras que la humedad interna es consecuencia de un trastorno en la función del transporte y transformación del vaso, lo que favorece la acumulación de humedad en el organismo e incluso en la mente. Estas dos clases de humedad, aunque distintas, se influyen mutuamente. Las personas con una debilidad del vaso serán mucho más susceptibles a los ataques de humedad. También la dieta inadecuada es una razón común para la generación de humedad. Las características y sus manifestaciones clínicas son las siguientes. La humedad es pesada y viscosa. En caso de un ataque de humedad, se observan síntomas como pesadez de cabeza, de cuerpo, astenia de los 4 miembros, etc. La humedad perturba la armonía entre la energía defensiva y la energía nutritiva, impidiendo el ascenso de la energía pura. Los síntomas de viscosidad que observamos son heces pastosas, orina turbia, secreciones blancas o leucorrea, lengua con capa pegajosa, mucosidades, etc. La humedad es una energía perversa yin.
Perturba el Qi-Yi, los movimientos de subida, descenso, entrada y salida de la energía, dando lugar a síntomas como presión torácica, micción y defecación difíciles y otros síntomas de estancamiento del Qi. Ataca sobre todo al yang del vaso, que es un órgano que apetece la sequedad y detesta la humedad. Este órgano es fundamental en el transporte y transformación de los líquidos orgánicos, por lo que las alteraciones en su yang generan una perturbación en sus funciones de transportación y transformación, lo que produce una acumulación de líquidos, edema, hidropesía, distensión abdominal, etc. La humedad es de naturaleza pegajosa. Ello se manifiesta por las excreciones o secreciones viscosas y difíciles. En general, las enfermedades originadas por la humedad son de larga duración y persistentes, puesto que tienden a ser crónicas. La humedad tiene tendencia a atacar principalmente a la parte inferior del cuerpo, que es la parte yin. Por ejemplo, edema de miembros inferiores, pérdidas blancas anormales, diarrea, etc. Número 5. Sequedad. La sequedad manifiesta su influencia principalmente en el otoño, o la sequedad es el chi que predomina en el otoño, especialmente en los otoños poco lluviosos. Por lo general tiende a penetrar el organismo por las vías respiratorias, atacando el pulmón y por la piel, dañando el wei chi. Las características y sus manifestaciones clínicas son las siguientes. La sequedad daña el fluido orgánico, produciendo un consumo y una insuficiencia del líquido yin del organismo. Los síntomas que aparecen son sequedad de boca, nariz y garganta, sed, piel, vello y cabello secos, orina escasa, heces duras o estreñimiento, etc. La sequedad ataca en especial al pulmón. El pulmón es un órgano que prefiere la humedad, controla la respiración, piel, vello y poros y se comunica con la nariz. La sequedad perversa penetra en el cuerpo por la nariz y boca, consume el fluido orgánico del pulmón y perturba su función de distribución y descenso, dando origen a síntomas de tos seca, esputos viscosos de difícil expectoración y descenso de esputos sanguinolentos, respiración corta, dolor torácico, etc. Y por último, número 6, fuego. Tanto el fuego como el calor son debidos al exceso de yang, pero el fuego es el calor en su más alto grado. El calor proviene por lo general del exterior, mientras que el fuego viene del interior. Por ejemplo, exceso de fuego del corazón, del hígado, etc. Sus características y manifestaciones clínicas son las siguientes. El fuego es una energía perversa de naturaleza yang. Tiende a subir hacia la parte alta y sus manifestaciones clínicas son fiebre alta, ataques de calor o sofocaciones, sed, sudoración, pulso amplio y rápido, lengua roja con capa amarilla y otras. El fuego puede atacar al Shen, produciendo agitación, insomnio, delirio, etc. El fuego produce trastornos en la sangre, acelera su circulación y ataca a los vasos sanguíneos. La sangre sobrecalentada se desborda de los vasos y aparecen las hemorragias, hematuria, equimosis cutáneas, hipermenorrea, metrorragia y otras. El fuego es causa de forúnculos, ulceraciones, erosiones y llagas. El fuego, cuando penetra a nivel de la sangre y se ubica en un lugar concreto, lo roe y quema. En la práctica clínica, los forúnculos rojos, úlceras, erosiones y llagas pertenecen al fuego. Las anginas, odontalgias y algunos trastornos cutáneos, como la sarampión, escarlatina y alguna psoriasis, también entran en la clasificación de alteraciones originadas por el fuego. Las enfermedades provocadas por estas energías perversas tienen las siguientes características. Número 1. Tienen relación con la estación y el lugar. Por ejemplo, las patologías que se originan por el viento se dan con mayor frecuencia en primavera. La enfermedad originada por el calor en verano, por sequedad en otoño y por el frío durante el invierno. 2. Atacan el organismo conjuntamente o por separado. Por ejemplo, el lumbago puede producirse por invasión de viento frío, humedad, etc. 3. Las energías patógenas pueden transformarse con el desarrollo de las enfermedades. Por ejemplo, una invasión de frío que produce un resfrío puede generar fiebre o calor.
La acumulación prolongada de calor-humedad puede transformarse en sequedad atacando el yin, etc. 4. Las 6 energías perversas atacan al cuerpo progresivamente, por lo general a través de la superficie, avanzando hacia el interior por la piel, la boca o la nariz. La energía perversa viral Li Qi. En la antigüedad, esta energía era clasificada dentro de los factores climáticos tradicionales. En las escuelas modernas de medicina tradicional china se le clasifica en forma especial. La energía perversa específica, Li Qi, es patógena y de fuerte contagio. Sus manifestaciones clínicas son principio brusco, estado agudo mórbido y grave, síntomas comunes y de carácter epidémico. Su aparición y propagación depende de los siguientes factores: el clima, cambio climático anormal, como por ejemplo una sequedad prolongada, calor tórrido, aires pestilentes, etc. Y también lugar y alimentos, contaminación del aire, los alimentos, el agua, etc. Estas energías curiosas invaden las vías respiratorias o penetran en el estómago e intestinos para desencadenar epidemias como cólera, peste, viruela, difteria, etc. Las manifestaciones clínicas son imprevisibles y fulminantes. Las 5 energías perversas internas. Las 5 energías perversas internas son las siguientes. Primero, viento interno, que se proyecta a viento del yang del hígado, viento del calor extremo yin, viento por vacío de sangre. Segundo, frío interno. Tercero, humedad interna. Cuarto, sequedad interna. Y quinto, fuego interno. Primero, respecto al viento interno, existen 3 tipos de viento interno: el viento del yang del hígado, viento del calor extremo yin y viento por vacío de sangre. El primero, viento del yang de hígado. Este síndrome es causado por la lesión de las emociones o también por la fatiga que consume el yin del hígado y del riñón, generando un vacío de yin que no puede controlar al yang, o sea, el agua no humedece la madera. Debido a que el yang no puede ser inhibido, sube excesivamente y se transforma en viento. En casos leves puede observarse síntomas como temblores y espasmos musculares, temblores en las extremidades, vértigo con tendencia a la pérdida del equilibrio, desviación de boca. En casos graves se puede originar un ataque fulminante o golpe de viento Zhongfeng, que corresponderá a una hemiplegia por accidente vascular cerebral. Segundo, letra B, viento de calor extremo, yin. Se observa en la fase tardía de las enfermedades febriles. El calor perverso ardiente consume el líquido orgánico, daña la sangre y la energía nutritiva. Esto provoca una desnutrición de tendones y meridianos, apareciendo síntomas como convulsiones, síncopes espasmódicos, temblores en las aletas de la nariz, revolución de los globos oculares, fiebre alta, delirio y, en casos graves, síncope con pérdida de la conciencia. Letra C, viento por vacío de sangre. Está ocasionado por una transformación insuficiente debido a una mala función del vaso, pérdida importante de sangre o la lesión de la sangre y la energía nutritiva debido a una enfermedad prolongada. También puede ser debido a una insuficiencia de la sangre del hígado. Esta falta de yin qi afecta a los tendones, vasos sanguíneos y meridianos, lo cual origina síntomas de viento interno. Las manifestaciones clínicas son entumecimiento y parestesias de miembros, calambres en los músculos y convulsiones de manos y pies con dificultad de extensión. Segundo, frío interno. El frío interno se manifiesta como un vacío de yang-shi en el organismo, el cual pierde la capacidad de mantener la temperatura, lo que produce el frío interno. Los síntomas característicos son un pulso profundo y lento, lengua pálida e hinchada, cara pálida, escalofríos, enfriamiento de miembros y dolor en las articulaciones que empeora con el frío y mejora con el calor. Este síndrome se debe sobre todo al vacío del yang del vaso y del riñón. El vaso es la raíz del chi adquirido y es donde se ejecuta la transformación de la energía y la sangre. El yang del vaso calienta los músculos y los 4 miembros. El yang del riñón es la raíz de la energía yang
del cuerpo y calienta los órganos y los tejidos de todo el organismo. Así pues, el vacío de yang del vaso y del riñón provoca el síndrome de vacío frío. En caso de vacío de la energía yang, la función del Qi-Hua, que es el metabolismo o transformación energética, se ve perturbada y disminuida. Las funciones metabólicas se desajustan y dan lugar a una acumulación o estancamiento de productos patológicos de naturaleza frío-yin, como la humedad agua, edema o flema fluido. Las manifestaciones clínicas son micción frecuente, abundante y clara, secreciones claras, como leucorrea clara, saliva abundante, orina clara, diarrea, edema y obesidad por hipofunción metabólica. 3. Humedad interna. La humedad interna proviene de una mala función del vaso en el transporte y transformación del fluido orgánico. De esta manera se dice que la humedad interna es causada por el vacío del vaso. Sus causas son desequilibrios en la alimentación, excesivo consumo de alimentos crudos y fríos, sobrealimentación y sobreingestión de grasas dañinas para el vaso estómago. Estos factores hacen que la distribución y transformación del líquido orgánico se perturbe. Cuando el fluido orgánico no se transforma y transporta adecuadamente, se acumula y se produce humedad tan o flema. Asimismo, la función de transporte y transformación del vaso depende del calentamiento y Qi-Hua del yang del riñón. El vacío del yang del riñón puede por lo tanto actuar sobre la actividad del vaso, evitando o favoreciendo la aparición de humedad interna. La humedad es de naturaleza viscosa y pesada, bloquea considerablemente el Qi-Yi y según la localización de esta varían sus manifestaciones clínicas. Si la humedad se acumula en los meridianos, origina pesadez de cabeza, como si estuviera apretado por un cintillo, de los miembros con dificultad de flexión y extensión. Si la humedad se acumula en el hiato superior, ocasiona tos y opresión torácica. Si la humedad se acumula en el hiato medio, produce distensión abdominal, anorexia, boca pastosa con gusto azucarado y una capa lingual espesa y seborreica. Si la humedad se acumula en el hiato inferior, resulta en distensión abdominal, heces pastosas y micción difícil. Si la humedad se acumula en la piel y en los músculos, genera edema. Si la humedad se acumula en los huesos, se manifiesta en deformaciones óseas y reumatismo que se agrava en los días de lluvia. Aunque la humedad interna puede acumularse en cualquiera de los tres yaos, debido a su relación con el vaso, es más común que se acumule en el yao medio. Cuarto, sequedad interna. La sequedad interna se debe a una insuficiencia del fluido orgánico, la cual afectará los órganos, tejidos y orificios, que al no estar lo suficientemente hidratados presentarán diferentes síntomas de sequedad. Las causas más frecuentes de sequedad interna son exceso de sudoración, abundantes vómitos, estreñimientos y diarreas. El vacío de fluido yin causa sequedad endógena, pero la lesión del fluido orgánico por exceso de calor interno puede ser también causa de sequedad endógena. Puede manifestarse en todos los órganos y entrañas, pero especialmente en el pulmón, estómago, intestino grueso, piel y el pelo. Las manifestaciones clínicas son piel reseca, sin brillo y arrugada, labios partidos y secos, lengua y cabellos secos, la lengua roja sin capa o fisurada, ojos y nariz secos, uñas frágiles, estreñimiento o heces duras, orina poco abundante y amarilla oscura, etc. Si ataca a determinados órganos aparecerán además los siguientes síntomas. Si afecta al pulmón, tos seca y hemóptisis, que es salida de sangre por la boca. Si ataca al estómago, vacío de yin del estómago, va a aparecer lengua de espejo, o sea, roja y sin capa. Y si afecta al intestino grueso, estreñimiento con heces duras y secas. Por último, el fuego interno. El fuego interno o calor interno es la manifestación de un exceso de yang, un vacío de yin con exceso de yang o el estancamiento del chi y de sangre. También puede ser por causa de una larga enfermedad. El fuego y el calor pertenecen a la misma categoría, aunque el fuego es el extremo del calor. Por tanto, fuego y calor son idénticos en cuanto a patogenia y manifestaciones clínicas.
Solo se trata de una diferencia de grados. Las principales causas son el exceso de energía yang que se transforma en fuego. El yang qi es necesario para el mantenimiento de la temperatura del organismo. Los distintos procesos como el metabolismo requieren un cierto calor interno. La medicina tradicional china llama a este calor normal Chao Huo o fuego joven o menor. Cuando el yang qi entra en exceso, se produce una hiperfunción del organismo, lo que aumenta el consumo de materias orgánicas y con ello se produce la lesión y el consumo del yin y del fluido orgánico. La medicina tradicional china llama a este fuego interno Xuanhuo o fuego grande o mayor. Por otra parte, todos los excesos de chi son considerados como fuego. Esto se refiere particularmente a la hiperfunción metabólica del organismo, la cual consume o quema demasiada materia esencial y fluido orgánico. La persistencia de una energía perversa hará que se transforme en fuego. Las diferentes energías perversas exógenas, como viento, frío, humedad, etc., se acumulan en el organismo y con el tiempo pueden transformarse en fuego, es decir, cambia de sintomatología. Por ejemplo, la acumulación de frío se transforma en fuego, la acumulación de humedad se transforma en fuego, etc. La acumulación de productos metabólicos patológicos como TAN, acumulación de alimentos y desechos, etc., pueden transformarse en fuego. La patogenia de la transformación de energía perversa en el fuego es porque todos los factores patógenos provocan estancamiento de energía yang en el organismo. El estancamiento de energía produce calor y fuego y se produce así el exceso de calor. La acción de las 7 emociones negativas se transforma en fuego. Debido generalmente a un choque emocional, se perturba el equilibrio del yin-yang, el chi, la sangre y las funciones de los sang-fu, y se produce un bloqueo de chi. Como hemos dicho, el calor y el fuego son producto de un estancamiento prolongado de energía. Por ejemplo, la cólera, los celos, la insatisfacción o un estado prolongado de rabia pueden perturbar la función del drenaje y evacuación del hígado y provocar un estancamiento. El estancamiento de energía del hígado puede transformarse a la larga en fuego, condición llamada fuego del hígado. El vacío de yin provoca el fuego debido a la insuficiencia de yin o vacío. Cuando el yin está vacío y el yang en exceso, aparece el fuego. En el caso de vacío de yin con calor interno, se observa el síndrome de calor vacío. En estos casos aparecerán sofocaciones, subida de fuego vacío hacia la parte alta, o sea, cara roja, calor en las 5 suelas, o sea, las palmas de las manos, las plantas de los pies y el pecho. Inquietud, lengua roja con poca capa o sin ella, pulso rápido y débil, o tenso y fino, sudores nocturnos, curvatura lumbar excesiva, que le vamos a llamar hiperlordosis, y otros. Estudiemos las 7 emociones o Qi Xing. Con este término se designa en medicina tradicional china a las 7 causales patológicas de índole espiritual, mental o emotivas. Ellas son la alegría, la rabia, la tristeza, la preocupación, el miedo y terror o pánico. En condiciones normales, estos estados emocionales son moderados y no constituyen factores patógenos ni influyen mayormente en la salud. Pero cuando se salen de sus límites o perduran por demasiado tiempo, afectan al equilibrio emocional y pasan a constituir una agresión contra el organismo humano. Un choque emocional brusco, violento o prolongado perturba el Chen y va a provocar una desarmonía entre la energía y la sangre, el yin y el yang y los órganos sang-fu, lo cual a su vez puede generar un cuadro patológico que puede envolver no solo el campo del espíritu, sino que puede dar claros síntomas de desarmonía orgánica. El Neijing dice que las emociones son canalizadas por los órganos en la siguiente forma. La alegría o euforia daña al corazón. La rabia daña al hígado. La preocupación daña al vaso. La tristeza daña al pulmón. El miedo daña al riñón.
Las distintas alteraciones de las emociones, según el Neijing, causan un efecto negativo en el funcionamiento del chi y crean reacciones específicas en los órganos internos y se describen de la siguiente forma. La alegría dispersa el chi, lesiona el corazón. La rabia levanta el chi, lesiona el hígado. La preocupación estanca el chi, lesiona el vaso. La tristeza disuelve el chi, lesiona el pulmón. El miedo desciende el chi, o sea, lesiona el riñón. Las características y las manifestaciones clínicas de las 7 emociones. Primero, alegría, risas, euforia, excitabilidad, hiperemotividad, etc. La alegría es la manifestación del sentimiento del corazón. En condiciones normales, la alegría favorece las funciones de este órgano. Su Wen dijo, cuando hay alegría, la energía está en armonía y el yin y el wei circulan y se regularizan. Por ello, la alegría vuelve a la energía armoniosa. Pero la alegría en exceso puede volverse un elemento patogénico, ya que consume y dispersa la energía del corazón y por consiguiente el Chen se escapa de su lugar y se perturba. Ling Chu escribe, con el exceso de alegría y de emoción, el Chen se dispersa y no se conserva. En la práctica clínica observamos en estos casos signos de astenia mental, negligencia, dificultad para la conversación, delirio onírico, insomnio, olvidos y en casos graves, locura. Sin embargo, el corazón es el maestro del Chen, y no solo la alegría puede ahogarlo, el exceso de los 5 Qi, que son los sentimientos, puede hacerlo también. Ling Chu indicó, inquietud, tristeza, reflexión, miedo ahogan el corazón. El corazón es el maestro soberano de los 5 órganos y las 6 entrañas. Por este hecho, los trastornos de los 7 sentimientos afectan siempre al corazón. Ling Chu dijo, pena, amor, preocupaciones y tristeza trastornan al corazón. Cuando el corazón está trastornado, los 5 órganos y las 6 entrañas están igualmente trastornados. 2. Rabia, irritabilidad, agresividad contenida, celos, insatisfacciones y frustraciones. Estas son manifestaciones del sentimiento del hígado, órgano que reserva la sangre y guarda el hum, que es el alma vegetativa inconsciente. El efecto de la rabia es el siguiente. La rabia hace ascender a la energía. El hígado controla la función del drenaje y evacuación. La madera ama la libertad y tiene un carácter de expansión y ascensión. La rabia excesiva conlleva una subida descontrolada de la energía del hígado con los síntomas siguientes: cara y ojos rojos, vértigo, cefalea, vómitos de sangre e irritabilidad. A la inversa, los sujetos que presentan una insuficiencia de sangre yin del hígado son frecuentemente rabiosos, porque cuando el yin y la sangre del hígado están en insuficiencia, el agua no puede mantener la madera y el fuego del hígado se puede desbordar en cualquier momento. 3. Tristeza, aflicción, melancolía, pena, duelo. En la tristeza, el alma se encuentra sumergida en la pena, la inquietud, la ansiedad y el pesimismo. La aflicción y la tristeza son manifestaciones del sentimiento del pulmón. El efecto de esta sobre el chi es el siguiente: la tristeza disuelve la energía. Efectivamente, la tristeza en exceso consume el organismo, debilita la voluntad y ocasiona el pesimismo. El pulmón controla la energía de todo el cuerpo y guarda el po, que es el alma intuitiva. La tristeza ahoga, en primer lugar, la energía del pulmón. Por eso observamos en la práctica clínica respiración corta, opresión torácica, astenia, pereza, anorexia, suspiros, etc. Inversamente, el sujeto que presenta un vacío del pulmón se pone fácilmente triste y a menudo es melancólico. Según Su Wen y otros autores clásicos, la tristeza en exceso trastorna varios órganos internos. 4. Preocupación, obsesión, sobrepensamiento. La preocupación es la manifestación del sentimiento del vaso. El Ling Chu la define así: preocupación es el regreso del pensamiento sobre sí mismo,
con vistas a examinar profundamente una idea, una situación o un problema. En principio no tiene por qué ser mala o negativa, solo cuando es excesivo. El pensamiento queda estancado y recordemos que la energía sigue el pensamiento, por lo que si el Chen se estanca, el Chi también lo hará. Por esto se dice que el efecto de la preocupación sobre la energía es que el Chi se estancará. Aunque la preocupación sea la emoción del vaso, también tiene relación con el corazón y el Chen. La preocupación proviene del corazón y responde al vaso. La preocupación es una función normal del organismo, sirve como forma de medida o discernimiento. Pero como decíamos, si es excesiva, trastorna la circulación normal de la energía, produciendo un estancamiento del chi. La preocupación anula la energía y perturba la función de transporte y transformación del vaso, por lo que la energía se estancará sobre todo en el yao medio. Cuando eso ocurre, se bloqueará la capacidad del vaso de distribuir lo puro hacia arriba. Los síntomas más frecuentes serán anorexia, distensión torácica y abdominal, vértigo, insomnio, olvido, astenia mental y otros. El miedo, número 5. El miedo y terror, aprensión, fobia, angustia, pánico. El miedo y el terror son manifestaciones propias del sentimiento del riñón. El miedo es una emoción que se produce ante situaciones desconocidas. El terror o temor es un sentimiento que llega en forma imprevista. El miedo es la emoción del riñón. Puede encontrarse generalmente en sujetos que presentan un vacío de energía de los riñones o una insuficiencia de sangre y energía. Tiene también relación con el corazón, Chen, y la vesícula biliar. El corazón guarda el Chen y estando el Chen trastornado, el corazón se acobarda y el miedo aparece. En los casos de miedo, el corazón no tiene sostén y el Chen no tiene defensa. De allí surge el miedo. El miedo hace descender la energía y ataca al riñón, quien pierde su control. En el Suguen se dijo, vivir una situación de amenaza permanente es vivir con miedo y angustia. Esto ahoga los 5 órganos y en particular los riñones y el corazón. Durante el miedo, la energía desciende y por eso se produce la pérdida involuntaria de orina y de heces. En la práctica clínica, observamos en los casos de miedo, primero, persona miedosa o cobarde. No quiere salir de casa y prefiere estar solo. Es temeroso de las otras personas, piensa que le harán daño y fobias a diferentes situaciones. En casos extremos de temor o enloquecimiento aparece la ansiedad, trastorno mental, delirio onírico, pérdida de orina y o heces. Para terminar este tema, y a modo de resumen, diremos que el exceso de las 7 emociones influye en los órganos internos y que cada una de ellas influye sobre un órgano en particular, pero en especial sobre el corazón. Inversamente, la insuficiencia de energía de los 5 órganos puede engendrar un trastorno en el estado psicomental del individuo. Además, la medicina tradicional china utiliza las relaciones de producción y de dominación de los 5 elementos para controlar estos desórdenes. Por tanto, las emociones negativas van a seguir los ciclos de los 5 elementos. La alimentación desequilibrada. La alimentación es un elemento necesario para la existencia humana. Bien combinada genera salud, pero los excesos o defectos pueden perturbar las funciones fisiológicas del organismo, dañando la energía vital. Entre los desequilibrios en el régimen alimenticio tenemos 1. La alimentación irregular, 2. La alimentación contaminada y 3. Una dieta desbalanceada. Respecto al número 1, alimentación irregular, tenemos excesos o carencias. Tanto la sobrealimentación como las carencias dañan al vaso y al estómago, originando diferentes patologías del chi. Según la medicina tradicional china, la carencia de alimento de cualquier tipo reduce el aporte y la transformación de energía y de sangre, lo que debilita la energía vital y da lugar a los distintos síndromes de deficiencia de chi y chue.
Asimismo, el exceso de alimentación sobrecarga el vaso-estómago, perturbando la función de transporte y transformación, dando lugar a hinchazón abdominal, indigestión, anorexia, náuseas, vómitos, etc. Número 2. Alimentación contaminada. La ingestión de alimentos en mal estado o contaminados da lugar a distintas afecciones gastrointestinales, disentería bacteriana, dolor abdominal, parasitosis, intoxicaciones y otros que dañan la energía vital del individuo. Y número 3, dieta desbalanceada. La preferencia por los alimentos muy fríos puede lesionar el yang del vaso-estómago, ocasionando el síndrome frío interno con síntomas como diarrea, dolor abdominal y otros similares. La preferencia por los alimentos muy calientes y picantes favorece la acumulación de calor en el estómago e intestinos, lo que provoca síntomas como sed, distensión y dolor abdominal, resfriado, hemorroides y otros propios del calor o calor-humedad. El Suwen dice, los 5 sabores alimenticios que van al estómago se relacionan con los 5 órganos. El ácido va al hígado, el amargo al corazón, el dulce al vaso, el picante al pulmón, el salado al riñón. Fatiga, agotamiento y exceso de cualquier tipo. La fatiga puede ser física, mental y proveniente de excesos sexuales. Primero, respecto a la fatiga física. El equilibrio entre actividad y reposo es una condición indispensable para conservar el buen estado de salud. El trabajo físico en extremo daña la energía provocando fatiga general. El abuso en el empleo de alguna función cualquiera que sea termina agotando su energía. El Suwen dice, el mirar durante mucho tiempo daña la sangre del hígado, por eso la persona pierde visión. El sentarse durante mucho tiempo daña los músculos, carne, que controla el vaso. Estar de pie durante mucho tiempo daña los huesos, que gobierna el riñón. El caminar durante mucho tiempo daña los tendones, que gobierna el hígado. Por lo tanto, la fatiga daña, es un factor de debilitamiento de la sangre y la energía que afectará a huesos, ojos, músculos y al organismo en general, en tanto que supone un mayor consumo de chi y chue. 2. Fatiga mental. Decíamos antes que el exceso de pensamiento o actividad mental del vaso y corazón producirá deficiencia del chi y la sangre del corazón y el vaso. Ello dará lugar a la aparición de palpitaciones, amnesia, insomnio, sueños abundantes, anorexia, distensión abdominal, heces pastosas, gases, etc. 3. Excesos sexuales. Los riñones son la reserva del yin, que se escribe J-I-N-G. La abundancia del yin contribuirá a un buen estado de salud, armonía en los 5 órganos y a que el Chen esté bien nutrido y sea próspero con un espíritu claro y una buena actividad mental. El exceso de actividad sexual agotará el yin del riñón y con ello aparecerán vértigos, zumbidos en los oídos, espermatorrea, eyaculación precoz e impotencia, lumbalgias, debilidad de rodillas y otros síntomas. Todos los excesos, incluidos los sexuales, son nocivos. El Tan Yin, flema, humedad. El Tan y el Yin son productos patológicos originados por un desequilibrio metabólico en los líquidos del organismo, Yin y Ye. Tan es la parte más densa, espesa y viscosa. Yin es la parte más fluida, líquida y clara. Las dos son distintas, pero inseparables. La formación del Tan Yin es el resultado de la mala transformación energética del pulmón, del vaso, del riñón y del triple calentador. Esto ocurre cuando estos órganos han sido atacados por las 6 energías perversas externas o por un desequilibrio alimentario, o a causa de las 7 emociones negativas u otros elementos patogénicos de los ya mencionados. Cuando los líquidos no pueden transformarse ni distribuirse, quedan acumulados y el agua estancada se corrompe.
Pulmón, vaso, riñón y el triple calentador participan de manera directa en el metabolismo de los líquidos, al igual que el hígado. 1. El pulmón controla el descenso y transformación de los líquidos. 2. El yang del riñón controla los líquidos y los vaporiza. 3. El Sanyao provee la vía para el transporte y la evacuación de los líquidos. 4. El hígado regula el Qi-Yi y con ello los líquidos circulan. La perturbación funcional de alguno de estos órganos favorece la acumulación de líquidos y produce Tan-Yin. En general, el yin reside en intestinos, estómago, tórax, piel y músculos, mientras que el tan, que sigue la circulación de la energía, puede estar en todas partes desencadenando diversas enfermedades. Por esto se dice que el tan es la causa mágica de todas las enfermedades. Características y manifestaciones clínicas del tan yin. Tenemos básicamente tres características. 1. La expectoración abundante o tos traqueal. 2. Distensión, edema, anorexia. Y 3. Capa de la lengua espesa, pulso tenso. En la práctica clínica, la presencia de alguno de estos signos puede indicar la presencia de Tan Yin, pero las manifestaciones clínicas varían según la localización de estos. Equimosis. La equimosis se debe a un desequilibrio circulatorio que afecta la sangre y se considera un factor patogénico debido a que causa diferentes alteraciones en el organismo. Podemos resumir su formación en los siguientes puntos, que son 5 básicamente. Número 1. El estancamiento de energía conduce al estancamiento de sangre. Sus causales, tal como lo hemos visto, pueden ser, entre otras, las 7 emociones, traumatismos, desarreglos alimentarios y otros. Número 2. El vacío de energía debilita la propulsión de sangre. 3. El vacío de yang enfría la sangre y ésta se estanca. 4. La lesión de los vasos dificulta la circulación de la sangre. 5. El frío, el calor, el tan o la humedad obstruye los meridianos y vasos, originando equimosis. Las manifestaciones clínicas son complejas y variadas, así como su localización, pero podemos agruparlas en 4 puntos. 1. Dolor. 2. Hinchazón. 3. Hemorragia. Y 4. Color violáceo y o descolorido. Respecto al número 1, que es el dolor, por lo general será un dolor punzante que rechaza la palpación, con carácter fijo e intenso y que se agrava por la noche. 2. Hinchazón o tumoración. Está fija en la superficie y es de color violeta o amarillo verdoso. En su interior es dura a la palpación y dolorosa a la presión. 3. Hemorragia. Si los vasos y los meridianos están obstruidos, la sangre se desborda al exterior, apareciendo hemorragia de color oscuro con coágulos, como por ejemplo la dismenorrea. Y 4. Color violáceo y o descolorido. La lengua es roja oscura o violeta con manchas equimóticas. Los labios y las uñas son también violáceas. El pulso será fino, rasposo e irregular. El semblante violeta, verdoso o negruzco. La piel reseca y los cabellos marchitos. Muchas